A medida que los europeos llegaban a la Argentina, traían con ellos su lengua, su cultura, sus formas de ver el mundo y también una parte de su entorno. Semillas de cereales y hortalizas, árboles y plantas ornamentales, pájaros y animales de corral. Este equipaje mínimo era la promesa de alimento, de sonidos y perfumes familiares. Certidumbres adecuadas para sobrevivir y sostenerse en una tierra nueva y amenazante. Eran también los últimos recuerdos de un mundo al que quizás nunca regresarían. Pero esta costumbre de transportar plantas y animales es el origen de uno de los problemas ambientales más graves de la actualidad: las invasiones biológicas. Transmiten enfermedades y propagan epidemias. Generan pérdidas económicas multimillonarias. Degradan ecosistemas y ocasionan la extinción de especies. Las especies exóticas invasoras avanzan de manera silenciosa y sus impactos son apenas conocidos por la sociedad. En la pampa ya se manifiestan sus efectos negativos. La capacidad de desplazarse y colonizar nuevos territorios es característica de plantas y animales. Pero la dispersión natural estuvo limitada por barreras geográficas como océanos o cordilleras que impedían el paso de los organismos. A lo largo de millones de años, el aislamiento fue la base para la formación de ecosistemas diferentes con su flora y fauna específicas. Sin embargo, este proceso se vio profundamente alterado con la aparición de una especie animal particular. La especie humana, desde los albores de la civilización, aprendió a mover las especies que le interesaban, las plantas y los animales que se asociaban con sus necesidades de una región a otra. Al mismo tiempo, transportaba un conjunto de especies de manera involuntaria, por ejemplo, sus propias enfermedades o las enfermedades de los animales domésticos. Este proceso de movimiento de animales y de plantas asociadas a la actividad humana se ha incrementado de manera dramática en las últimas décadas con lo que conocemos como globalización. La globalización del comercio y de los viajes implica el movimiento de volúmenes gigantescos de cargas, de cantidades enormes de personas, de un continente a otro, saltando barreras que las especies no hubieran podido atravesar por sus propios medios. El transporte marítimo fue uno de los primeros agentes de dispersión de especies. Los barcos estaban llenos de polizones. Ratas, mosquitos, algas y animales marinos fueron distribuidos involuntariamente a lo largo del mundo. Algunos organismos llevados por los barcos originaron las principales epidemias de la historia. Las ratas fueron las responsables de propagar la peste bubónica en distintos lugares del mundo. También conocida como peste negra, fue la causante de las epidemias más mortíferas en toda la historia de la humanidad. El mosquito africano Aedes aegypti fue el causante de las epidemias de fiebre amarilla que asolaron Buenos Aires en el siglo XIX. En 1871 murieron 14.000 personas, casi el 10% de su población. En la actualidad, el mismo mosquito invasor transmite enfermedades como el dengue, la fiebre zika y la chikungunya. La epidemia de dengue de 2016 produjo más de 40.000 casos confirmados. No todas las introducciones biológicas tienen éxito. En muchos casos, los organismos introducidos no sobreviven mucho tiempo. Sin embargo, algunas especies logran establecerse, invadir los ambientes naturales y volverse dominantes. La mayoría de las especies exóticas invasoras dejan en sus territorios naturales a sus enemigos, a los herbívoros, los predadores, los parásitos, los patógenos, y entonces tienen una mayor eficiencia biológica en el nuevo territorio.
Eso les permite crecer con mayor vigor y reproducirse con mayor eficiencia y entonces superar a las especies nativas en la competencia. Otro factor tiene que ver con el aprovechamiento de recursos que nadie en la comunidad nativa puede aprovechar por sus características biológicas. Lejos de ser un problema menor, hay más de 700 especies exóticas invasoras en la Argentina. Esto incluye bacterias, hongos, plantas y animales. Uno de sus principales impactos es el que producen sobre los ambientes naturales. El impacto de las especies invasoras se manifiesta en distintas componentes del ambiente. Desde el punto de vista de la biodiversidad, son la principal amenaza para la conservación de plantas y animales silvestres en áreas protegidas en todo el mundo y la segunda causa de extinción de especies a nivel global. Las especies exóticas invasoras actúan como competidores, como predadores, como herbívoros, como patógenos, como parásitos o como transportadores de esos patógenos y parásitos que afectan a la flora y la fauna nativa. Pero además muchas veces son capaces de alterar el funcionamiento de ecosistemas completos. Muchas invasiones se originan a partir de cultivos productivos o plantas ornamentales. Los pinos están invadiendo varias regiones de la Argentina, como las sierras de la Ventana, sustituyendo el pastizal natural. Lo mismo sucede con la retama. Mucha gente ve esta situación como algo bueno. Se piensa que las retamas son agradables a la vista y que los árboles mejoran los pastizales. Sin embargo, estas invasiones reducen drásticamente la biodiversidad. Cuando la especie invasora cubre el terreno, ya no pueden vivir otras especies y se modifican las condiciones ecológicas. La hojarasca de los pinos, por ejemplo, acidifica los suelos haciendo imposible que vivan plantas nativas. Sin plantas de las que alimentarse, muchas especies animales también son afectadas. En la Pampa, las invasiones vegetales son más comunes de lo que parece. Acá en La Pampa tenemos problemas de invasión de exóticas y en los últimos años se ha venido agravando, sobre todo porque ha habido una cuestión bastante benigna del clima que ha permitido que muchas especies que antes se mantenían a raya ahora encuentren mejores posibilidades, ¿no? El olmo siberiano fue introducido para crear cortinas de viento y dar sombra. A partir de allí, comenzó a expandirse invadiendo distintas áreas de la Pampa. Los olmos producen una enorme cantidad de semillas que se dispersan por el viento. Es una de las formas naturales que tienen las plantas para dispersarse. En un lugar donde las plantas no tienen limitaciones para instalarse, esta característica favorece la invasión. Y eso genera áreas en donde directamente solo crecen olmos, tapan el resto de la vegetación e incluso generan problemas hasta de taponamiento de calles y de... Cuando el bosque de Caldén está sin hojas, se destaca el follaje de los olmos. Los invasores ya están ocupando muchas áreas del Caldenal, poniendo en riesgo el futuro del ecosistema. Si bien el ganado consume las plántulas, una vez que los árboles ganan altura, sobreviven. De esta manera se crean focos de dispersión que siguen avanzando sobre el bosque. Otro de los árboles invasores comunes en La Pampa es el tamarisco. El tamarisco es un problema en todos lados, no es solamente aquí en La Pampa, no solamente en Argentina, porque también tiene la particularidad de tener por un lado el sistema de dispersión de semillas por el viento y por el otro lado la facilidad que tiene que los tallos cuando caen en algún lugar con un poco de humedad enraizan y generan nuevas plantas, ¿no? Los tamariscos invaden bordes de lagunas y humedales cubriendo áreas extensas. Una vez que se instalan, cambian completamente el paisaje, alterando además el régimen hídrico. Los cauces secos del río Atuel están invadidos por tamariscos y esto representa un enorme problema. Va a haber que pensar seriamente en cómo abrir nuevamente esos cauces para que el río corra, porque algunos están directamente tapados y claro, entonces después es cuando los productores de la zona se quejan porque se les inundan los puestos, porque
porque el río no corre por donde tendría que estar corriendo, ¿no? Así que esos son, digamos, algunos de los problemas serios en cuanto a invasiones de árboles. Una de las invasiones biológicas más graves es apenas visible. A menudo se considera que introducir peces exóticos es algo que mejora los ambientes acuáticos, pero esto es una condena para la biodiversidad nativa. Casi no existe curso de agua en el que no se hayan introducido truchas con el argumento de fomentar la pesca deportiva. Pero estos peces son voraces y su presencia es una fuente de distintos impactos sobre las especies nativas. Lo primero que me surge es la competencia por el alimento. Las truchas introducidas en los lagos del sur, al ser terriblemente voraces y altamente y muy rápidas, compiten por el alimento con las especies autóctonas, ganándole. E incluso luego, cuando alcanzan un tamaño determinado, directamente las predan. O sea que esas son dos situaciones bastante interesantes. En La Pampa, las truchas están presentes en el río Colorado desde hace muchas décadas. En el caso nuestro de la trucha arcoíris sobre el río Colorado, sin duda que tiene un impacto directo sobre las especies autóctonas. Las truchas tienen un impacto directo sobre la biodiversidad, pero no es el único pez invasor de La Pampa. Otra especie puede tener impactos devastadores. Las carpas tienen la capacidad de modificar las condiciones del agua, afectando profundamente lagunas y ríos. La carpa tiene la particularidad de ser un animal que crece rápido, es muy voluminoso. Alcanza alta biomasa en relativamente corto tiempo, tiene una capacidad de proliferar asombrosa. Una hembra puede llegar a desovar de 100 a 150.000 huevos por kilo, ovocitos por kilo. Tiene una radiación adaptativa muy fuerte. Es omnívoro. Entonces, ante esa situación, rápidamente gana los ambientes y se hace molesto para cualquier comunidad de peces. Además, para alimentarse revuelve en el fondo levantando los sedimentos y enturbiando el agua, lo que lleva a una rápida degradación de todo el ecosistema. Pero entre las especies introducidas voluntariamente en La Pampa, hay dos que se destacan por haber dado origen a una de las invasiones más caras y peligrosas de la Argentina. Entre esas especies hay dos que están incluidas en la lista de los 100 invasores más peligrosos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que están presentes en nuestro país desde comienzos del siglo XX, el ciervo rojo y el jabalí. Ambas especies son originarias del hemisferio norte y las dos causan impactos significativos sobre los ecosistemas. Para crear un coto de caza en su estancia de La Pampa, el conde Pedro Olegario Luro introdujo en 1907 10 ciervos colorados de los Cárpatos y 7 jabalíes de Francia. Durante un tiempo, extranjeros y argentinos de la alta sociedad visitaron su coto para obtener los trofeos de la cacería. Pero años más tarde, la actividad declinó y el coto de caza fue abandonado. Los ciervos y jabalíes escaparon y se propagaron por el bosque pampeano, dando origen a una invasión biológica de enormes consecuencias. Paralelamente, ambas especies fueron introducidas en otros puntos de la Argentina, donde continuaron invadiendo. Actualmente, en la provincia de La Pampa hay decenas de miles de ciervos colorados, que producen pérdidas enormes en la ganadería regional. Los productores siembran pasturas para garantizar que sus animales tengan alimento, pero estas garantías se pierden por la acción de los ciervos. El inconveniente que tenemos en realidad es porque la población de ciervos que se ha ido extendiendo y se ha ido aumentando, está compitiendo fuertemente con la ganadería en el consumo de ese forraje que uno va preparando ya sea para el invierno o sea para el verano, como también en las pasturas perennes, como es el caso de la alfalfa. Entonces,
es difícil hacer esos cultivos en zonas que están cercanas a los montes. Los ciervos consumen las pasturas, ocasionando pérdidas que pueden ser muy importantes. Una consecuencia es que se reduce la cantidad de animales que pueden alimentarse en esas pasturas. Por ejemplo, en potreros donde usted ha tenido una carga animal, supongamos, alta, teniendo un cultivo de forrajero de invierno, de verano, supongamos que hemos tenido un animal por hectárea o un animal y un cuarto por hectárea, si usted tiene el acceso de estos animales a esos lotes, no, se le va a mermar en un 25, en un 30, hasta en un 40%. Eso es real. Entonces hay incidencia. Probablemente no la tenemos toda medida, pero hay incidencia. El impacto de los ciervos sobre la producción ganadera es aún mayor. El pastizal natural es un capital invaluable para la ganadería extensiva. Su buen estado puede garantizar que haya alimento aún en condiciones climáticas extremas. Un año malo, un año de sequía, ¿no? Donde llueven 300, 400 milímetros, como nos ha pasado, uno ahí realmente se da cuenta lo que vale tener una pastura natural en buenas condiciones. Los ciervos también reducen el alimento disponible en el pastizal natural, afectando seriamente la producción. Este es un potrero que no tiene animales, pero si ustedes pueden ver, se ve que está comido como si hubiese animales. Entonces esto es lo que explica la acción que tiene el ciervo. Ni bien entra a un potrero que tiene una pastura que a él le gusta, le apetece, digamos, y ahí empieza a consumir. Entonces estas son raciones que no las van a consumir las vacas, por ejemplo. El pasto tiene un precio incalculable. Y si está consumido de esta manera, son realmente pérdidas que no se recuperan. Y son kilos de ternero que no salen. Los productores calculan que en las zonas de monte, el consumo de pastos por los ciervos puede reducir la oferta de alimento entre un 30 y un 50%. Esto significa que se produce mucho menos ganado. Pero estas pérdidas no solo afectan al productor, sino a toda la cadena comercial, y esto se traduce en una menor recaudación de impuestos. De esta manera, los ciervos consumen recursos que podrían destinarse a salud, educación y seguridad. Si el impacto de los ciervos es importante, el de los jabalíes es mucho mayor. El jabalí tiene la capacidad de criar rápidamente. En pocos meses la especie alcanza la madurez sexual y puede producir una cantidad muy grande de descendientes. De esa manera alcanza niveles poblacionales altísimos. Su actividad sobre los ecosistemas implica la remoción de suelo, el aumento del riesgo de erosión y la modificación de la vegetación, favoreciendo la introducción de otras especies exóticas invasoras. El jabalí es una de las especies invasoras más perjudiciales del mundo. La costumbre de osar remover la tierra con su hocico en busca de raíces y bulbos produce impactos extensos en los ecosistemas, modificando la estructura vegetal y erosionando el suelo. Los jabalíes son omnívoros y pueden comer casi cualquier cosa. En ocasiones, atacan crías de animales silvestres y domésticos. En las zonas donde son abundantes, se convierten en una pesadilla para la biodiversidad y también para los productores. En donde hay jabalí, hacer agricultura es bastante complicado. El problema grave lo tenés con los cultivos que son para cosecha. Ahí es donde está el problema. El cultivo de maíz es uno de los más afectados. Los jabalíes van volteando las plantas para consumir una pequeña parte de cada choclo. Esto produce pérdidas muy importantes en la productividad. Los daños son enormes. Acá sembrás un potrero de 30, 40 hectáreas de maíz y con que te entren 20, 25 jabalíes por noche y te puedo asegurar que no vas a cosechar. O el rinde que vas a tener va a ser mínimo, ¿viste? El impacto de los jabalíes determinó que muchos productores abandonen el cultivo de maíz en la zona. Situaciones como estas representan un aspecto poco visible de las invasiones biológicas. Las especies exóticas invasoras también afectan la economía.
A nivel global se ha calculado que los costos asociados a las invasiones biológicas alcanzan el 5% del Producto Bruto Mundial. Es decir, el 5% de todo el dinero que se intercambia en movimiento de bienes y de servicios en el planeta se consume por los impactos directos o indirectos que producen las especies invasoras o también por los gastos en prevención y en control de aquellas que traen problemas. Las especies exóticas invasoras generan costos derivados principalmente de 3 fuentes. La primera son las disminuciones en la productividad de aquellos sectores que se ven afectados por la invasión. La segunda son los costos de salud de las enfermedades causadas por estas especies, y la tercera son los costos de prevención y control de las invasiones. Hay distintas maneras para estimar el costo de una invasión biológica. A veces, el cálculo es directo. Controlar las especies invasoras que son malezas en cultivos de soja, por ejemplo, cuesta unos $900 millones cada año. Para otras estimaciones, se recurre a cálculos indirectos. En 2017 se realizó una estimación de los costos asociados a la presencia de 14 especies exóticas invasoras en nuestro país. Los resultados del estudio son sorprendentes. Nuestros resultados indican que anualmente, por lo menos para el año 2016, se perdieron unos 3.300 millones de dólares por costos asociados a este subconjunto de especies, lo que representa un 0.63% del Producto Bruto Interno del país para ese mismo año. Este costo puede parecer pequeño, pero su dimensión puede apreciarse mejor si se lo compara con otros valores nacionales. Podemos ponerlo en perspectiva si consideramos que ese monto de pérdida asociada a exóticas corresponde a 3 veces el presupuesto nacional destinado a ciencia y tecnología en ese mismo año, que duplica la producción total del sector de silvicultura y la producción de madera y derivados, y que es casi el mismo monto del valor agregado del sector de minerales metalíferos, minas y canteras. El estudio reveló que una de las especies que mayores pérdidas produce es el jabalí. Se estima que en la Argentina hay más de 7 millones de jabalíes y chanchos cimarrones. En nuestro país, y como sucede en casi la mayoría de los ambientes colonizados por esta especie, el jabalí es indudablemente la especie que más daño genera, provocando una pérdida anual estimada de 1.380 millones de dólares. A estos impactos, el jabalí suma otros problemas. Estos animales pueden ser portadores de enfermedades como triquinosis, brucelosis, tuberculosis y leptospirosis, además de otras de tipo veterinario. La imposibilidad de vacunarlos aumenta el riesgo de tener focos de estas enfermedades. En La Pampa, ciervos colorados y jabalíes gozan de una gran aceptación popular porque son considerados un recurso para la caza deportiva. Pero las ganancias de esta actividad no compensan las enormes pérdidas económicas, productivas, sanitarias y ecológicas que generan estas especies invasoras. ¿Qué hacen estas especies acá? No son positivas, digamos, para este ecosistema, porque no eran de acá. Si no eran de acá, por ende, era porque no deberían existir. Entonces, bueno, probablemente estas especies las tenemos que ir controlando hasta tratar de arrinconarlas de una manera que las especies autóctonas empiecen a prosperar de una manera equilibrada entre ellas y desplazando a las introducidas. Las invasiones biológicas no son baratas, son carísimas. Además de las pérdidas que producen, una vez instaladas, las especies exóticas invasoras deben ser controladas para reducir sus impactos. Y este control implica gastos permanentes. Esto no se advierte al principio. Mientras las especies se expanden, la sociedad se demora en advertir las consecuencias. El estornino pinto, por ejemplo, un ave europea que produce importantes daños agrícolas, se está expandiendo rápidamente por la Pampa. En otros países se gastan anualmente cientos de millones de dólares para controlar su expansión. El control de las invasiones biológicas genera una importante pérdida económica, no solamente porque implica la asignación de recursos públicos y privados al control de esas invasiones, sino también porque se puede traducir en una pérdida de oportunidades de desarrollo de otro tipo.
De la misma manera que nosotros estamos destinando recursos al control de invasiones que podrían haberse evitado, esos recursos podrían destinarse alternativamente a construcción de escuelas, hospitales o cualquier otro tipo de infraestructura, si se hubieran tomado las medidas a tiempo de prevenir estos procesos de invasión. A largo plazo, la mejor solución es prevenir las nuevas invasiones. Me acuerdo una vez que un profesor tenía en la puerta de su escritorio un cartelito que decía: si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Y en invasiones biológicas podemos decir: si creen que prevenir las invasiones es caro, prueben dejando que las especies lleguen. El verdadero impacto se produce cuando las especies ya están en el territorio. Y ahí nuestras opciones de actuar cada vez se van acotando más y cada vez se van haciendo más costosas. Prevenir nuevas invasiones redunda en una biodiversidad mejor conservada y en una economía más saludable. En algunos casos, sin embargo, la protección contra las invasoras puede tomar una forma distinta. El abrepuño es una planta invasora procedente del Viejo Mundo que entró en el país junto con semillas agrícolas. Es muy común que invada banquinas y campos modificados. Sin embargo, los científicos descubrieron que el abrepuño no invade bosques de caldén en buen estado de conservación. El bosque se defiende de los invasores. Quizá tener ecosistemas sanos y con todas las especies nativas ayude a controlar algunas invasiones. Las especies exóticas invasoras son uno de los grandes problemas ambientales de la actualidad. Para controlarlo, se requiere la participación de diversos sectores y un compromiso con el futuro de los ecosistemas. El próximo paso implica no solo el control de las invasoras, sino también la restauración de los ecosistemas silvestres.